Damos paso entonces a los profesores que nos van a acompañar hoy en la discusión, en esta construcción de conocimiento, de pensamiento crítico. Estamos tratando de contactar, de comunicarnos con el profesor Weimar Moreno, pero al parecer hay dificultades, con el Weimar Moreno, tienen nombres parecidos con el profesor Wilmer Lisi, pero pues estamos en este momento con la maestra Ángela, que puede ir pasando al escenario para que nos vaya compartiendo el contenido de este día académico, que nos trae el pensamiento crítico, que es el primer tema que abre esta escuela de formación. Maestra Ángela Henao, bienvenida, licenciada en Filosofía, magíster en Educación, estudiante de doctorado en Didáctica en la Universidad Tecnológica. Y el maestro Carlos Alberto Carvajal, también profesor de la Escuela de Filosofía y de la Maestría en Filosofía, que nos acompaña para el debate o conversatorio más bien que va a nutrir este espacio. Bienvenidos, profesores. Dice Gadamer en una conferencia que da a los 99 años, que revisa, que lee 2 veces para publicarla en un evento sobre educación en Alemania, que ojalá cuando uno esté elaborando un juicio no cite a nadie, que lo haga con su propio criterio. Entonces, en este contexto, pues elaboré un texto corto
La idea es leerlo para que pues, lo podamos comentar y empezamos revisando todos esos tiempos modernos que en ese momento se tenía la plena convicción de que el hombre dejaría su estado de naturaleza y abordaría el camino de la perfecta civilización. La cultura fue sucedánea de lo religioso y su culto fue el florecimiento de la sociedad burguesa. La cultura formó el eslabón social con que se buscó la asunción para la vida de la corte y la nobleza. Más tarde, la era industrial se masificó, consiguiéndose que el ser humano tuviera conciencia de su pasado. Ilustración y filosofía se definían por el empeño en extender la crítica y el imperio de la razón a todos los campos de la experiencia humana. La Ilustración hace suya la fe cartesiana en la razón, confiando en su poder ilimitado y rechazando abiertamente la autoridad de la tradición. De aquí en adelante, todo conocimiento será acrisolado bajo la luz de la razón y cobrará vigencia el principio empirista de que toda verdad puede y debe ser puesta a prueba. La Ilustración va ligada a una crítica a la religión, implica la liberación del sufrimiento, de la miseria, para la cual la ciencia ofrece ahora un auxilio distinto al de los consuelos de la Iglesia. La fe en la ciencia es un reducto de la fe en la razón, que desde la Ilustración acompaña al hombre en su origen y recorrido por la historia por Occidente. Ciencia instrumentalizada por el capitalismo. A finales del siglo XVIII, Europa inicia un cambio profundo en sus costumbres, concretamente en Inglaterra, con la llegada de la Revolución Industrial, la cual posteriormente se dará en el resto del orbe. Se marca un hito en la historia del planeta y culmina con una revolución en el plano ideológico. La máquina modificará el sistema, cambiará los modos de vida de la gente a partir de un cambio en la economía agraria tradicional. Recordemos que la llegada de la máquina implica un cambio esencial en el modo de producción, al dar inicio a la fabricación en gran escala. El hombre tiene frente a sí ahora un mundo totalmente distinto del antiguo. La industrialización, al aplicar el criterio de eficacia de las relaciones con los objetos, termina por aplicarlo al mundo de la vida. Y en esta medida vemos cómo el progreso técnico va calando en la mentalidad del ser humano al hacerse extensible a la masa o al mundo de lo no cuantificable. Cuando cambia el modo de producción, la relación con la tierra se ve alterada sustancialmente al imponer la técnica a sus propias condiciones y alterando desde su base la relación del ser humano con el mundo. El proceso de industrialización abarca la sociedad en su conjunto. Cada uno de sus núcleos forma parte de este proyecto macro. El proceso de urbanización se acrecienta, las grandes fábricas reemplazan a los pequeños talleres domésticos y artesanales y se empieza a operar el principio de especialización laboral. Debido a la relación capital-utilidad, la infraestructura para llevar a cabo la industrialización completó el nuevo panorama. La red ferroviaria mundial sustituyó los antiguos sistemas de transporte, el empleo de la electricidad y dio pie al surgimiento de la máquina electromecánica y en consecuencia la producción en serie. Las grandes empresas vencen a las pequeñas. El desarrollo económico y político de los países capitalistas generó un creciente desequilibrio. La conclusión es apenas obvia: el progreso económico y el progreso humano no van de la mano. Son dos fuerzas operantes, cada una por su lado, en una balanza poco equilibrada. La vida del ser humano se desenvuelve en el vaivén de esta balanza, perdiendo cada vez más autodeterminación, siendo más sujeto programable que sujeto programador. Dice Gadam, la institucionalización de la ciencia como empresa forma parte del amplio contexto de la vida social y económica en la era industrial. No solo la ciencia es una empresa, todos los procesos de trabajo de la vida moderna están organizados de manera empresarial. El individuo es incorporado con una determinada función a un todo empresarial. Tiene una función bien prevista dentro de la organización, altamente especializada del trabajo, pero a la vez carece de una orientación propia respecto de ese todo. En general se cultivan las virtudes de acomodación y el ajuste a esas formas racionales de organización y se deja de lado la independencia de juicio y de acción. Esta característica se basa
en el desarrollo de la civilización moderna y se puede formular como regla general: cuanto más racionales son las formas de organización de la vida, menos práctica se enseña el uso individual del sentido común. Nos encontramos entonces frente a un mundo cada vez más modificado, igual a decir tecnificado, poco ya podemos llamarlo natural. La técnica lo ha transfigurado todo hasta el punto que lo que ayer fue una protesta romántica es hoy una realidad. La partida parece haberla ganado la ciencia positiva, a pesar de la advertencia de pensadores humanistas que nos previenen acerca del funesto futuro que aguarda la humanidad al tomar un camino tan estrecho. En el mundo actual, la participación del individuo es cada vez más escasa y cada vez más mediatizada por los medios de comunicación que impiden el acercamiento real de unos y otros. Las leyes del mercado rigen la sociedad y las relaciones mercantiles son cada vez más fuertes e invaden las esferas de las relaciones humanas. El hombre se olvidó que es un fin en sí mismo y que su naturaleza no es hermética. Esto nos lleva pues, a una profesionalización, especialización, y esta sociedad industrial que nos ha dejado legado una inversión en las relaciones ciencia-tecnología en la que la investigación científica aparece como un simple apéndice de los intereses tecnológicos y su propio círculo de expertos. Ya no nos encontramos con 2 o 3 investigadores en su laboratorio, que se habla de una comunidad científica como una élite cuyo conocimiento permanece. De los resultados de la investigación, la educación se nutre, la sociedad industrial marca el derrotero de la universidad y está exigiendo que forme un perfil de hombre acorde a los fines mercantilistas y marginizados. La tarea que hoy busca cumplir la escuela es trasladar al ámbito del humano el espíritu de la máquina a través de la memorización de unos contenidos que incesantemente replican los paradigmas establecidos. Cuando imitamos, repetimos un modelo, al tiempo que cancelamos la capacidad creadora. En ello se pierde la diferencia de las cosas, sin pensar en los presupuestos sobre los que se tengan, los conocimientos que se requieren. La especialización de la ciencia lleva al hombre a que no busque el conocimiento sino una de las parcelas en los ámbitos del saber. Al ingresar al todo empresarial, cumplir en él la misión específica demandada, la responsabilidad anónima dice de la renuncia a integrarse al todo social, las relaciones inversas, la sociedad es industrial y no la industria social. Es de anotar que usualmente en el campo de las ciencias empíricas, el investigador llega a conclusiones exitosas muy pronto. Se puede decir que este investigador muy joven llega pronto al éxito. Cosa distinta ocurre en el ámbito de las ciencias del espíritu, donde el investigador entrega su mejor fruto en etapas de madurez. En el proceso educativo, la tecnología se ha convertido en la más buscada fuente de saber, pues el proceso de racionalización en el empleo conduce al joven a la búsqueda de buenas oportunidades laborales, o lo que en nuestro modelo de sociedad se conoce como la búsqueda del éxito. Es imposible olvidar la relación directa con lo general en que se encuentra toda profesión, a pesar de su tecnicidad o especialidad, que participa de la esencia con lo general, a pesar de lo desgastado del término, en una sociedad que se ha olvidado de la búsqueda por lo común. Kadamil, en una entrevista a un diario francés, ratifica la misión de la filosofía en un mundo de expertos científicos y técnicos. Dice Kadamil: yo creo que, sobre todo, que la inteligencia política consiste en tomar conciencia de las ilusiones que oculta la fe ciega en el saber especializado y en la idea de progreso que gobierna nuestra civilización de expertos científicos y técnicos. La función de la filosofía es de apreciar muy bien los límites de estas ilusiones para integrar esta toma de conciencia en las decisiones para el futuro. Una entrevista en 1984 se la da Nos viene con preguntas: ¿qué papel cumple la formación del hombre en tanto inteligencia política? A pesar de lo complejo que se ve al panorama actual, es imprescindible el papel del ser humano en la toma de decisiones de la humanidad y su futuro. La ciencia se ha venido ocupando de sus investigaciones, dando aporte para la mejor calidad de vida del ser humano, y de hecho, gracias a ello, la esperanza de vida en el mundo del hombre ha sido superada, comparándola con épocas anteriores. Pero ella también se está ocupando de la propia destrucción del mundo y del hombre, aunque más la tecnología que la ciencia.
tecnología, armas, medios de comunicación. El hombre no solo tiene la posibilidad de hacer, como lo propone la ciencia en sus cálculos técnicos, al hombre le asisten muchas más posibilidades, y ahí es el ser humano, a las que no debe renunciar. La aplicación técnica ha llegado a un punto en el dominio del saber a gran escala, ha tomado la delantera de manera tan destructiva como constructiva. Ella no depende ni de la ciencia ni de su aplicación, depende solo de fuerzas humanas. Dice Gadamer, el mundo debe ser conocido de otra manera distinta a la del mundo de posibilidades ilimitadas, a través de su ciencia del conocimiento que ésta le proporciona. Se le advierte al hombre que debe saberse mucho más que hasta ahora inquilino de la tierra, es decir, como alguien que debe cuidar el lugar de su acción y de su vida. El ser humano ha exagerado en estos últimos siglos el modo de habitar la residencia que le ha sido conferida por la naturaleza, ha abusado de ella y ha trastocado su hábitat. La exageración en el uso de los bienes de consumo le está determinando su estancia en el mundo, y el mundo se interpreta desde muchos puntos de vista. Para ellos, múltiples preguntas que no han sido del dominio de las ciencias, sus respuestas antes y mucho menos ahora. Es importante que cada uno de nosotros nos olvide la pregunta por su ser, la que le ha importado a él mismo y al mundo. La vuelta a la pregunta por el ser, acuérdense que es una hermenéutica ontológica que se pregunta por el ser, le hará retomar memoria al ser humano por su esencia en el mundo, y la filosofía es la que siempre ha reunido al ser del hombre con su saber. Ella le devolverá su relación unitaria con el mundo. Reconocer el saber limitado y provisorio de la ciencia le dará a la humanidad la oportunidad de conseguir una habitación más segura. Siempre que el hombre participe de lo que conoce, su transformación lo transformará a él y a su comunidad. La producción industrial impulsó la técnica y encontramos una sociedad altamente tecnificada, y en cada parcela del mundo la vemos acompañada al ser humano en su trabajo, en su estudio, en sus distintas facetas de la vida y de la muerte, que han hecho de la vida más cómoda y más peligrosa. El ser humano no puede creer que también a la técnica debe cargarle obligaciones que solo él puede asumir. Dice Gadamer, quien crea que la ciencia puede sustituir con su innegable competencia a la razón práctica y a la razón política, desconoce la fuerza conformadora de la vida humana, la única capaz, a la inversa, de utilizar con sentido e inteligencia la ciencia como cualquier otra facultad y de garantizar esa utilización. Nos encontramos entonces frente a esta dicotomía entre saber y ciencia. Debemos pensar en un progreso técnico que ha llevado al ser humano a buscar de manera altamente sofisticada la manera de acabar con la humanidad en un segundo. Ese es como el miedo que tenemos hoy, ¿cierto? Y persiste una débil sabiduría que caracteriza al hombre actual ante la pérdida de sentido que se esconde en y por los artilugios que lo acompañan. La investigación científica está construyendo armas con las que la humanidad puede desaparecer en un segundo. El problema de la ciencia ha sido reconocido desde Platón, dice Gadamer. Solo a través de la desmitologización de la ciencia que domina lo propio, pero que no se puede saber al servicio de quién está. El dominio del saber y del poder puede convertirse en autodominio. La exigencia ética, conócete a ti mismo, significaba reconoce que él es un hombre, no un Dios. El hombre occidental tiene las bases para pensar su habitar en el mundo. El que no escuche sus voces no lo excluye de la responsabilidad que le asiste. Cada vez el auge de los medios de comunicación se acrecienta, pero poco sabemos de lo que verdaderamente es. La información que recibe el individuo de hoy no es a través de la conversación que venía otro. Es un recibir que no tiene quien interpele, es un acoso de sonidos y de imágenes que buscan convencer y lo que logran es hacer olvidar al hombre de sus afanes. Estamos hablando de todas estas redes de los que estamos muy inscritos, considerando los que cada uno tenga más movimiento en ellas. Esta información no es directa sino mediatizada y conocer, porque son algunos
los que consideran que se debe ver, oír. La presión de la opinión pública a través del veneno dulzón de la política de la información ha llevado al ser humano a una desinformación acerca de lo esencial, y poco sabe lo peligroso y ventajoso que puede ser un nuevo aporte. Basta con tener el sello de científico para ser aceptado sin ningún problema. Estas son mis ideas.